¿Te ha pasado en tu empresa, en tu oficina, en tu universidad, que te invitan a sesiones de relajación, de meditación? Bienvenidos. Esto se llama De Camino. Este es el programa 506. La serie 5, la vertiente 5, es la de preguntas y respuestas. Y hoy tenemos una pregunta interesantísima y sumamente actual que nos han enviado desde el querido México. Es una pregunta que tiene que ver precisamente con la relajación, con la meditación, y lo que esta persona nos pregunta es, bueno, ¿y eso qué relación puede tener con la oración que hemos hecho toda la vida, cristianos y católicos? Así que esa es la fecundidad que tiene este encuentro, esa es la alegría de estar aquí. Soy Fray Nelson Medina, su servidor, y también su guía en esta pequeña parte del trayecto. Gracias por estar aquí y recuerda, seguimos de camino. Noemí Villegas, desde México, nos hace una pregunta muy interesante. La relación entre relajación, meditación y oración. Creo que es una pregunta oportuna y me llama la atención que Noemí clasificó su pregunta dentro del ámbito de ciencia y fe. Posiblemente por una razón, porque cada vez más en el ambiente de las empresas y también en algunas oficinas y universidades, incluso algunos colegios, es decir, ámbitos de trabajo y de estudio, están invitando a la gente a que practique relajación, a que practique meditación. De oración, de esto no hablan, pero relajación y meditación, sí. A veces se dice que se da un mejor aprendizaje en las personas cuando tienen estas actitudes mentales. Observemos que tanto la relajación como la meditación, en primer lugar, son datos cerebrales. Esto tiene que ver con el cerebro. Y entonces la pregunta se vuelve interesantísima. ¿La oración es algo puramente cerebral? ¿O cómo funciona realmente el tema de la oración? Repito, es una muy buena pregunta. Muchas gracias por enviarla. Yo voy a tomar un camino muy sencillo. Voy a apoyarme en la Sagrada Escritura. Porque no cabe duda de que nuestra fe proviene fundamentalmente del pueblo de Dios, ¿cierto? Nosotros hemos recibido la fe del testimonio, de la enseñanza, de la predicación de otros creyentes. Es decir, que hay un pueblo de Dios y este pueblo de Dios en su testimonio, ¿cierto? En su testimonio, en su predicación, en sus santos, es lo que nos ha movido a permanecer cristianos. Entonces, miremos a este pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios ha dejado plasmada una experiencia gigantesca en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y nosotros vamos a responder a la pregunta que nos hizo la estimada Noemí Villegas, la vamos a responder desde la Biblia. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en la Sagrada Escritura? Pues hay muchas oraciones en la Biblia y hay muchas ocasiones en que vemos a las personas haciendo oración. Así, por ejemplo, vemos a Cristo que está orando. Entonces, la Biblia nos presenta personas orando, vamos a llamarlos aquí orantes, ¿cierto? Y la Biblia nos presenta oraciones. ¿Cuál es el libro de la Biblia en donde aparece la mayor cantidad de oraciones? Pues eso todo católico lo puede responder. Es el libro de los Salmos. Entonces miremos los orantes y miremos las oraciones y preguntémonos por qué tanto tiene de relajación y qué tanto tiene de meditación. Si nosotros miramos
el libro de los Salmos, nos encontramos con que las personas que oran, es decir, estos orantes, no son personas que estén muy relajadas. Aquí de memoria recuerdo algunos textos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Eso pertenece al Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Luego otro salmo, el Salmo 16, dice, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. ¿Y recuerdas el Salmo 51? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Entonces, la imagen que nos presentan cuando nos hablan de relajación, esa imagen de relajación, con todo el respeto del mundo, eso no es lo que aparece en la Biblia. En la Biblia, las personas no se relajan para orar. No, más bien tendríamos que decir, es la oración la que los relaja. Considero tan importante esa frase que me voy a permitir escribirla. No se relajan para orar. Eso no es cierto. Abre el libro de los Salmos y me vas a dar la razón. Sino que la oración les devuelve la paz. Y yo no voy a decir les relaja, sino voy a decir les trae la paz, les concede la paz. Entonces, este es un dato muy importante. No se relajan para orar, sino que la oración les concede la paz. ¿Y esto qué significa? Que en la Biblia, de aquí sacamos una consecuencia sumamente importante, y es que en la Biblia la relajación o la tranquilidad no es un requisito. No es un requisito para la oración. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir que Dios te recibe como estás, como estás. Hay un salmo que dice, guerrea, Señor, contra los que me atacan. La persona que dice eso no esperó a tranquilizarse para hacer la oración. Vuelvo a mi frase, no se relajan para orar, sino que es la oración la que les concede la paz. Es la oración la que les concede la paz. Entonces el tema de la relajación realmente es ajeno a nuestra vida de oración. El tema de la relajación es un tema que no tiene que ver realmente con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos como cristianos. No es. Yo entro a orar. Entonces, ¿yo cómo debo empezar a orar? Si aquí estoy yo, si este soy yo, con todas mis angustias, ¿qué debo hacer? Pues yo lo que empiezo por hacer es proclamar mi fe. Yo creo en el Señor. Y porque proclamo mi fe, entonces yo acudo al Señor. Y porque proclamo mi fe, yo escucho al Señor. Y porque proclamo mi fe y acudo y escucho al Señor, espero en el Señor. Esto que aparece aquí, mis queridos amigos, este es el camino de la oración cristiana. Pero hay algo que hay que decir. Si yo voy a empezar a orar y estoy distraído, entonces el ejercicio de la fe se me va a complicar. Entonces sí hay un pequeño sentido en el que yo puedo aplicar una mini relajación. ¿A qué llamamos la mini relajación? La mini relajación es igual a ¿qué?
evitar distracciones inútiles. Las que puedo evitar, hay muchas que no puedo evitar. Si estoy en mi casa y resulta que están haciendo un trabajo ahí en la calle y hay una cantidad de ruido, pues no voy a poder evitarlo. Y de aquí deducimos lo que es la meditación. Entonces, la meditación cristiana, ¿qué es? Si no es relajación, si no es mente en blanco, entonces la meditación tiene una característica fundamental. Y es que la meditación es el tomar la palabra, asumir la palabra, alimentarme de la palabra. Esa es la expresión que me gusta más. La meditación es alimentarme de la palabra. No es repetir palabras sin sentido. Ese no es el propósito de la oración que nosotros hacemos o de la meditación. Eso quiere decir que aquí estamos hablando, en este momento estamos hablando de la meditación cristiana. La meditación budista será otra cosa. La meditación budista es otra cosa. Pero la meditación cristiana es esto, alimentarme de la palabra. Y yo lo único que tengo que hacer de relajación es evitar distracciones inútiles. Entonces, si me aparto un poco, si busco tal vez el silencio de la madrugada o de la noche, es solamente por eso, es la única razón. Entonces, en general, lo que hoy se dice, lo que hoy se llama relajación y lo que hoy se llama meditación, aquí las tenemos, esto realmente no tiene que ver mucho con nosotros, no tiene que ver. Nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros somos de la familia de Dios y lo que a nosotros nos corresponde es mirar a los orantes y a las oraciones. Y de ahí aprendemos que nosotros no nos relajamos para orar, sino que es la oración la que nos concede la paz. Y la meditación entonces no consiste en ningún ejercicio especial de respiración, ni cosas parecidas, no se dejen confundir por eso. Nuestra meditación es alimentarme de la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo me alimento de la palabra? Pues escuchando, ¿cierto? Escuchando, memorizando, guardando en el tesoro de mi memoria, guardando esa palabra, ¿cierto? Pensando sobre ella, dialogando con la palabra. Esa es la meditación cristiana. ¿Para llegar a qué? A este paso tan importante, aplicando la palabra. Yo me pongo a pensar cuál es la palabra que tal vez se ha deformado más en la espiritualidad de los últimos tiempos, y mi conclusión personal es que es la meditación. Hoy casi nadie entiende por meditación lo que siempre fue la meditación cristiana. Tomar la palabra de Dios, repasarla, guardarla en nuestra memoria, estudiarla con amor. Qué bueno que tú y yo empecemos a recuperar el verdadero vocabulario cristiano. Siempre serás bienvenido. Soy Fray Nelson Medina, Dios te bendiga y seguimos de camino.